La vida antigua ya la he dejado. La vida antigua ya la he dejado. La vida antigua ya la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a comenzar con una oración, después las preguntas bíblicas y luego venimos con el tema. Amado Dios, en esta hora te damos gracias y rogamos, Señor, también tu presencia para esta hora. Habla a los corazones, Señor, de cada oyente y que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestra vida y produzca transformaciones. En esta hora, Padre, te rogamos que tú hables a nuestra alma y animes también, Señor, a cada persona que se encuentra desanimada y a los que están, Señor, animados y también gozosos contigo, que ese gozo no se pierda. También te ruego, Padre, por aquellos que no te conocen, usa este medio para que ellos vengan al conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, vamos a continuar con las preguntas. La primera pregunta está basada en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 26, 26, Primera de Crónicas. Y la pregunta primera es, el hijo de David que reinó en su lugar se llamó, número 1, Adonías, Roboam, Salomón. ¿Cómo se llamó? Bueno, la respuesta correcta es Salomón. La segunda pregunta es, ¿cómo se llamaba el sobrino de Abraham? La respuesta la encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 12. ¿Se llamaba Lot, Labán o Eliezer? Bien, la respuesta correcta es Lot. La tercera pregunta es, ¿cómo se llamaba el suegro de Jacob? Y la respuesta la encontramos en Génesis 29, 21 al 22. ¿Se llamaba el suegro de Jacob Labán, Abimelech o Damaseno? Bien, la respuesta correcta, como usted ya sabe, si leyó Génesis 29, 21 al 22, el suegro de Jacob se llamaba Labán. Bien, así después de esto nosotros pasamos al tema de hoy, que nos corresponde el día de hoy, y vamos a estar hablando acerca de los dos elementos necesarios para la salvación. Creo que nosotros, como una manera de introducción, quiero decirles que cuántos de ustedes, o no sé si usted tenga esta idea aún, pero dentro del círculo evangélico, del círculo cristiano, se manejan dos ideas. La primera idea es de que la salvación
no se pierde. Una vez usted es salvo y para siempre será salvo. Y para ello hay unos versículos ciertamente que tenemos en la palabra de Dios. Pero también la otra idea es de que una vez que tú eres salvo tienes que mantener la salvación en tu vida. ¿De qué manera? Pues en este caso orando y santificándote a Dios. La primera idea es de que si tú eres salvo y Dios ha perdonado tus pecados, tú ya eres salvo para siempre. Así es que si tú regresas al pecado, tú sigues siendo salvo, eres un pecador, a un hombre que se está ensuciando con el pecado diariamente, pero como quiera eres salvo. En el momento último de tu vida, ah, tú te vas a arrepentir y serás salvo. Entonces esa es una idea que no encaja con la enseñanza bíblica. La palabra de Dios nos habla acerca de una fe continua. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que una persona que es salva, y ciertamente creo que es una persona que ha, número uno, ha escuchado la palabra de Dios. Número dos, ha creído en que Dios ha provisto a Jesucristo como ofrenda para el pecado. Nos ha provisto ofrenda para el pecado a través de Jesucristo y también hemos creído a ese mensaje. Así es que una persona que es salva ha tenido fe en Jesucristo resucitado. Cree que Jesucristo es el Mesías y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es innegable la única manera para que uno pueda ser salvo. Esto queda muy claro a través de las Escrituras. Y vamos a ver unas Escrituras. Por ejemplo, Juan capítulo 3, 14 al 18. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Fíjate lo que dice la palabra. Si tú crees en Jesucristo, en este mensaje, entonces tú crees y tú eres salvo. Así es que si la persona no cree, dice la palabra que ya ha sido condenada. Porque una cosa realmente es saber de Cristo y otra cosa es creer en Cristo. Saber de Cristo es tener el conocimiento que muchas veces se nos ha implantado o se nos ha enseñado o lo hemos adquirido desde pequeños por medio de la constante repetición de esta gran verdad de que Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo. Pero la otra verdad es la experiencia. Si nosotros tenemos el conocimiento y nosotros nos acercamos a Jesucristo y creemos en que Él es el Hijo de Dios y en Él tenemos la vida eterna y le aceptamos como Señor y Salvador en nuestro corazón, entonces somos salvos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero de aquí hay que tener mucho cuidado en no estar engañándonos a nosotros mismos. Porque si tú has creído en Jesucristo, entonces tú eres salvo. Pero si tú dices, yo creo en Cristo, pero lo que tú dices que es creer es solamente conocimiento, pero en realidad no crees, porque el creer es obedecer, el creer realmente es cambio de vida, el creer es seguir a Jesucristo. Eso es creer. Entonces, creemos en el Hijo de Dios, tenemos testimonio de que Él nos ha transformado, de que Él nos ha perdonado, de que la fe realmente es real en nosotros. Por ejemplo, Juan 20, 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. ¿Te das cuenta? Si nosotros creemos que que la Biblia es la palabra de Dios, entonces encontramos el mensaje realmente de que Jesús es el Cristo y nosotros creemos en Él, entonces dice la palabra que ciertamente este mensaje ha sido publicado y guardado y perseverado a través de las edades para que creyendo nosotros tengamos vida en el nombre de Jesús.
Ahora, la palabra nos habla en Juan 14, 26 al 11, 25 al 26. Nos dice que Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dice, ¿crees esto? Marcos 16, 15 al 16 les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es que tú crees en Jesucristo, tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú puedes publicar de Cristo y otras personas le conocen y también dicen, quiero ser bautizado. Entonces, esa es la evidencia de ser salvos. Dice la palabra sacándolos, Hechos 16, 30 al 31, sacándolos les dijo, señores, hablando del carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo y Silas les dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú tienes una experiencia de la salvación, no vas a dejar de hablar. Si tú eres salvo, no vas a callar. Tú vas a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que Dios quiere hacer en la vida de los que no conocen todavía a Jesucristo y no han tenido la experiencia de la salvación. Entonces, la salvación es continua. Tenemos que continuar la salvación diariamente en nuestras vidas. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cada cuándo? Desde la primera vez que te convertiste hasta el momento. Así pudiste haberte convertido el día de ayer, pero tú estás hablando de Cristo en las oportunidades que tienes, porque estás enamorado de Él. Si hace 5 años, 10 años, 20 años, si durante un tiempo que ya ha pasado, y es mucho tiempo, muchos años, y tú te has convertido, entonces tú hablas de Cristo porque tu vida es salva. Tú estás en esa continua salvación, No es decir de que, yo soy salvo y ya no tengo que hacer nada. ¿Para qué hablo de Cristo? Si aquella gente se pierde, que se pierda. Yo no les hablo. No hay amor en tu vida, entonces. Hay realmente indiferencia. Si nosotros tenemos a Cristo, tenemos a Dios en nuestro corazón. Dice la palabra que el que no ama no conoce a Dios. Y ciertamente la evidencia del amor es hablar de Cristo a otros. ¿Por qué? Porque hay una condenación eterna, ciertamente, que al hombre le espera sin Cristo. Desde el momento en que muere a la eternidad y el infierno. Pero la salvación está para todos nosotros. Pero tú que la tienes ahora, habla y comparte de Cristo a los que no la tienen, para que ellos creyendo en este mensaje del Hijo de Dios, puedan tener vida eterna y escapen del infierno. Fíjate lo que nos dice Hebreos 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues don de Dios. Entonces, quiero decirte, hablando acerca de estos dos elementos para la salvación, son dos elementos que se necesitan para ser salvos. Número 1. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia, realmente es realmente ese amor con el cual Dios nos ve y nos dice, están perdidos y van al infierno. Y entonces dicen, no tienen ellos nada bueno que ofrecerme, que darme. Entonces Dios dice, yo voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. Entonces hallamos la gracia, hallamos la misericordia ante los ojos de Dios. Y en ese grande amor, Él envía a su Hijo Jesucristo. Ahora, ahí tenemos la gracia de Dios. Y esa gracia se manifiesta en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero una sola gracia no nos va a hacer salvos. La gracia es el sacrificio de Jesucristo. Y el conocimiento mero de decir, bueno, ya la gracia de Dios ya está puesta ahí, ya está puesto el sacrificio, ya somos salvos, no podemos ser salvos, nada más por eso. Necesitamos otro ingrediente, necesitamos otro elemento, y el elemento es la fe. Si tú sabes, por medio de tu religión, por medio del credo, por medio de cualquier otro medio, que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida, bueno, tú sabes realmente y conoces la gracia de Dios revelada en Jesucristo, y entonces dice la palabra, por gracia sois salvos. Es decir, somos salvos por el sacrificio de Jesús. Somos salvos porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo.
Pero, pero, si somos salvos por medio de ello, entonces es porque hemos tenido fe. Pero si nosotros anulamos la fe, lo que es la fe, como dice la palabra, por medio de la fe, porque por gracia sois salvos, es decir, el conocimiento de que Jesucristo es el Salvador del mundo, nos abarca todo el mundo. Pero no todo el mundo es salvo, todo el mundo tiene el conocimiento. Pero para que tú seas salvo, tienes que tener fe también. Fe en ese sacrificio, fe en Jesucristo. Porque de otra manera no puedes tener fe. Y por esa razón dice la palabra, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Tanto la gracia como la fe viene de Dios. Por esa razón necesita uno decir, Señor, sálvame. Si tú realmente estás cansado de tus pecados, harto de tus pecados, harto de mentir, harto de ser como tú eres, todo lo malo, o si tú te consideras justo, pero sabes en tu interior que no lo eres, entonces tienes que venir a Dios y decirle, rogarle que te lleve al arrepentimiento. Es algo importante y quiero también decirte que muchas veces en este caminar, por ejemplo, del cristianismo, de la salvación, creo que tú has conocido y hemos tal vez hemos tenido experiencias, conocido a personas que han entregado su vida a Cristo, han sido muy, muy gozosas, han orado, han ayunado, pero vienen los problemas y se apartan de Dios. Muchas veces pasan por problemas, conflictos familiares, los familiares los desaniman, eres un hereje, eres un rebelde, la oveja negra, el descarriado, y la gente se desanima y dice, ya no sigo a Cristo. Hay gente que pasa por un momento de salvación y dicen, bueno, nada más de que conocí a Jesucristo tuve problemas en la familia, en el trabajo me corrieron y la gente se desanimó y salió fuera, se salió del camino. Entonces, la gente hay veces que viene a Jesucristo, pero su amor por el mundo es más grande que su amor lo saca del camino. El conocer a Cristo es como un camino, es estrecho, dice la palabra, hablando Jesucristo, es como un camino estrecho, y en el camino, cuando tú vas por una carretera donde hay solamente doble carril, tú sabes que hay voladeros y es difícil caminar por él y hay que estar muy atentos y a los letreros que hay, a los peligros, a los derrumbes, a los voladeros. Entonces uno dice, bueno, hay que tener mucho peligro, hay que tener mucha precaución, perdón, porque hay mucho peligro. En el camino cristiano, de la misma manera, necesitamos nosotros también saber que el camino de la vida cristiana es un camino angosto, pero también tiene muchas advertencias y la palabra nos habla acerca de esas advertencias también. Y tenemos que prestar mucho cuidado. No vamos a decir, oh, el consejo de esta exhortación no es para mí. El consejo de la exhortación es para ti, esposa, es para ti, esposo, es para ti, hijo, es para ti, hermano. No. Creo que la palabra, para que se haga provechosa en nuestras vidas, hay que dejarlas de aplicar a otras personas. Si tú quieres tener provecho y aprovecharte de esa palabra y tener el beneficio de ella, necesitas ciertamente ser sincero contigo mismo y decir, esa palabra me hacía falta, la tomo. Esa advertencia, esa exhortación me hacía falta, la tomo. Y decirle, Señor, gracias por esta palabra, porque me orienta, me enseña, me advierte. Y es algo hermoso. Así es que la fe, hermanos, es una fe activa, siempre presente. No es una fe de decir, bueno, yo tuve la fe, la experiencia de la salvación y ahora ya no sigo a Cristo, pero sigo siendo salvo. Sigo siendo un borracho, sigo siendo un maldiciente, sigo siendo un mujeriego, sigo siendo un todo pecador y sigo siendo salvo. Es una mentira. Así es que si tú te mueres realmente con esta idea, no vas a conseguir más que el infierno. Por esa razón es importante que te arrepientas. Porque la salvación realmente es una fe activa, una fe presente, una fe que no se basa en un evento pasado. Yo fui salvo, fui perdonado, pero ahora vivo a mi regalado antojo. No se trata de eso, sino más bien yo en un tiempo fui salvo y ahora continúo manteniéndome en la salvación,
porque oro, busco a Dios, leo la palabra, comparto su amor está en mí y lucho contra el pecado, lucho contra las tentaciones. Eso es seguir creyendo en Jesús, seguir creyendo en su sacrificio. Es un creer continuo. Y en griego, ciertamente en el griego antiguo se usaba para señalar duración más que eventos únicos, hablando acerca de la salvación. La palabra de Dios nos dice ciertamente que nosotros no somos salvos por las obras de la ley o por nuestras propias obras. La salvación, la palabra de Dios en el versículo que leímos es gratuita, es por gracia. Y hablando de eso, es un regalo para cualquiera que crea en Jesucristo como su Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Para cualquiera que crea que la palabra de Dios es verdad, porque es ciertamente verdad y también es indiscutida, por la cual la fe también es la clave de la salvación. Lo que leímos Efesios 2:8 y el versículo 9 de Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la salvación, y esto no por obra, pues es un regalo de Dios. Entonces, aquí es ciertamente los dos componentes, los repito, que son dos componentes que dan la salvación, la gracia y la fe. La gracia y la fe, cada uno por separado no salva. O sea, la pura gracia no te salva, la pura fe tampoco te salva. Tienen que ir de la mano, porque van de la mano. La gracia de Dios por sí sola no puede salvar a una persona si esa persona no tiene fe. O sea, si la persona no cree honesta y verdaderamente con el corazón en que Jesucristo es su Señor, y que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, básicamente no puede realmente la persona ser salva. Necesita ciertamente creer, porque ya yo decía, el sacrificio ya está, ahora tenemos que creer en ese sacrificio. Básicamente Dios quiere que todos sean salvos y dio a su Hijo en rescate de todos. Eso es lo que nos dice Timoteo, 1 de Timoteo 2, 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tenemos el conocimiento de la verdad, tenemos el conocimiento de Jesucristo. Nosotros estamos en el conocimiento de la verdad, tenemos la salvación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y fíjate lo que nos dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Jesús se dio a sí mismo por todos. Dios quiere que todos sean salvos. Su gracia se ha manifestado a todos los hombres. La gracia de Dios. La primera parte para la condición, para la salvación. Y eso se dio en Efesios 2:8, porque por gracia está disponible para todos. Se ha manifestado a todos los hombres. Pero la segunda parte, por medio de la fe, no está ahí para todos. Solo algunos creen verdaderamente. Algunos creen lo que Dios dice en su palabra sobre su Hijo y solo ellos serán salvos. Porque la salvación no es solo por gracia, sino también es por gracia por medio de la fe. Así es que, mis amados hermanos, mis amados amigos, habiendo aclarado este punto, la pregunta crítica es, una vez que uno cree, ¿es la fe algo garantizado para durar por siempre? ¿O es algo que se debe de mantener, lo cual a su vez significa que también se puede abandonar? Esa es una pregunta que debemos de hacernos, ¿no? La fe es algo ya garantizado que dura para siempre. ¿Eres salvo y siempre salvo? ¿O es algo que se debe de mantener? ¿O también la salvación se puede abandonar? ¿Cómo respondes a estas preguntas? Ahora, la otra pregunta es, entonces, para saber la verdad es cómo trata la Biblia la fe. ¿La trata como algo dinámico o como algo estático? Es decir, algo dinámico que tienes que
que estar en la salvación, tienes que moverte en la salvación, tienes que hablar constantemente de la salvación y tienes que hacer las actividades como persona salva, o tienes simplemente decir, fui salvo hace 20 años y gloria al Señor, y no haces absolutamente nada. Entonces, estás estático, estás frisado. ¿Es así la salvación? ¿O es algo que una vez que tengas la salvación significa que siempre lo tendrás? Siempre salvo, para siempre salvo, no importa cómo vivas, no importa cómo te comportes, aunque te comportes como impío, no importa, tú ya eres salvo una vez y para siempre eres salvo. ¿Qué significa tener la verdadera fe? ¿Qué le pasa a la salvación en caso que se abandone la fe? ¿Qué le pasa? ¿Es posible después de todo? ¿Y cuáles serán las consecuencias? Mucha gente no se molesta en hacerse estas preguntas. Pero estaremos viendo nosotros en el siguiente, de aquí en 8 días, estaremos viendo unas respuestas claras que la Biblia ciertamente da, empezando de la persona más apropiada para hablar de la salvación. Y esa persona más apropiada para hablar de la salvación es el Salvador mismo. Y luego estaremos continuando con las enseñanzas de los apóstoles dadas en las epístolas. Así es que, mis hermanos, por el momento los voy a dejar y quiero que ustedes piensen en esas preguntas que les formulé, para que de esa manera también estudien y tengan ustedes interés en saber en realidad cómo ustedes creen con respecto a la salvación. ¿La salvación, dicen por ahí, se pierde, o la salvación nunca se pierde y una vez salvo, siempre salvo, no importa cómo te comportes o qué es lo que tú tienes que hacer para mantener esa salvación? Que el Señor te bendiga en esta tarde, mi hermano, mi hermana, mi amigo, y mi propósito ciertamente es el propósito que tiene Dios para contigo. Que tú tengas el conocimiento y vengas también a Cristo para el perdón de tus pecados. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, nos da vida eterna, y creemos, Señor, en este mensaje glorioso, en este mensaje que transforma nuestras vidas. Te ruego, amado Dios, que tu Espíritu Santo llegue, Señor, a los corazones y los convenza de pecado, los convenza de esa frialdad que tienen, de esa tibieza, y puedan, Señor eterno, buscarte, Señor, y regresar a ti. Y para aquellos que no te conocen, redargúyeles poderosamente, para que ellos crean, Señor, en la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que vino a morir por nuestros pecados, el cual es el Salvador del mundo, si el hombre cree. En el nombre de Jesús te damos gracias y lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, y te dejo con este canto. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
Yo